Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Esta semana vamos a hablar de pobreza y protección social en España. En España tenemos el gobierno más progresista, más social, más feminista de Europa y del mundo mundial. Pero cada vez somos más pobres, estamos más desprotegidos y la población pues afronta dificultades económicas crecientes. Por lo tanto, esto de la protección social es un auténtico cuento. El gobierno más socialista y más social, el que favorece más a las personas vulnerables, resulta que obtiene como resultado pues unos indicadores ciertamente lamentables en materia de protección social, de renta y de pobreza. ¿Y esto quién lo dice? Pues lo dice ni más ni menos que la Comisión Europea. Esta semana la Comisión Europea ha publicado su último informe sobre indicadores sociales en el continente y España pues registra algunos de los peores indicadores, de las peores notas en esta materia de toda la Unión Europea y en concreto saca notas ciertamente preocupantes, críticas diría yo, en temas tan importantes como el riesgo de pobreza y exclusión social, pobreza infantil, desempleo, abandono escolar, desigualdad de rentas y en general protección social. Así que si estáis preparados, arrancamos. España registra pues una situación crítica en al menos 6 indicadores de los que incluye la Comisión Europea en su estudio sobre protección social a nivel comunitario. Y esto es ciertamente preocupante porque lo que refleja este informe es que los españoles somos cada vez más pobres y como consecuencia de ello, aquellos que atraviesan mayores dificultades, las personas más vulnerables, están absolutamente desvalidas, están más desprotegidas, porque el gobierno, sí, gasta miles de millones de euros, nunca hemos gastado tanto, nunca hemos recaudado tanto dinero como ahora, y sin embargo, nunca antes los servicios públicos han funcionado peor que ahora y además, nunca antes la población, especialmente la población más vulnerable, atraviesa una situación tan complicada como la de hoy, a pesar del escudo social. Fijaos, Pedro Sánchez, en el año 2020, como consecuencia de la crisis del coronavirus, anunciaba un gasto histórico para proteger a la población, para proteger a los españoles. Lo llamó escudo social. Marzo del año 2020. Esto es lo que decía el presidente del gobierno. Dijimos que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos, 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Insisto, la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España, de nuestra democracia. Y en un corto espacio de tiempo, muy corto espacio de tiempo. Se trata de un esfuerzo enorme, decidido, que responde a la magnitud del desafío social y económico al que nos estamos enfrentando y también responde al compromiso del Gobierno de España con todos y cada uno de los ciudadanos. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás, especialmente a los que ahora van a necesitar mucha más protección. A ellos, a los más vulnerables, a los mayores, a las familias con menos recursos, a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los trabajadores, en definitiva, que dependen de su nómina, a todos ellos les vamos a proteger mientras dure esta crisis. Les vamos a proteger, no vamos a dejar a nadie atrás. Un esfuerzo ímprobo, 200.000 millones de euros en medio de la crisis del coronavirus.
¿En qué se ha materializado todo este ingente volumen de recursos? Pues en crisis, en desprotección, en cierre de empresas, en graves dificultades económicas. Eso sí, al mismo tiempo en impuestos confiscatorios, cada vez más altos. Esta es la tragedia de este país. En el año 2020, todo el mundo se enfrentó a la misma situación, una pandemia global. El virus no entiende de fronteras. Todos los países, en mayor o menor medida, sufrieron el mismo problema, una crisis sanitaria de primer orden. Sin embargo, no todos sufrieron la misma crisis económica, no todos sufrieron la misma recesión, la misma tasa de desempleo, el mismo descuadre fiscal. Hay países que se recuperaron en muy pocos meses, que no solo recuperaron su nivel de riqueza previo al inicio de la pandemia, sino que lo superaron con creces en muy poco tiempo. Irlanda, por ejemplo, su renta per cápita se ha disparado. El PIB irlandés cayó mucho menos que el PIB español. España registró una de las mayores recesiones del mundo rico, junto con Argentina, no por casualidad. La Argentina kirchnerista, la Argentina peronista. El PIB en España cayó cerca de un 10%. Tardamos años en recuperarnos de esa crisis debido a la pésima gestión del gobierno de España. Porque, insisto, todos los países afrontaron el mismo problema, pero no todos lo gestionaron de igual forma. Los socialistas gestionan rematadamente mal. No solo porque son una panda de tuercebotas, que también son una panda incompetente, sino que además tienen ideas retrógradas, sectarias. El socialismo no funciona nunca, ni en ningún lugar, con independencia de quien lo aplique, porque el problema radica en las ideas. Si combinas malas ideas y una pésima gestión, el resultado es catastrófico. Es el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de socialistas y comunistas, el gobierno de PSOE y Podemos, de PSOE y Sumar. 200.000 millones, escudo social, no vamos a dejar a nadie atrás. ¿Cuál es la realidad de la situación social en España? Pues veamos los datos de la Comisión Europea. Empecemos por la pobreza. Fijaos, España acaba de suspender por segundo año consecutivo esta evaluación de la Unión Europea en materia de protección social y está a la cola en varios indicadores. En concreto, España registra una situación crítica en 6 indicadores sociales. El primero es la pobreza. El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social ha crecido hasta el 26,5% en el año 2023. Casi un cuarto de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, se encuentra en una situación delicada desde el punto de vista económico y financiero, en una situación de dificultades económicas. Este porcentaje, 26,5%, es casi 5 veces más que la media comunitaria. 5 puntos más, perdón. 5 puntos más que la media comunitaria. España registra tan solo en este indicador el tercer peor puesto de toda la Unión Europea, tan solo por detrás de 2 países pobres, que son Rumanía y Bulgaria. España, tercer país de la Unión Europea en materia de riesgo de pobreza o exclusión social. Además, a la situación de pobreza general hay que sumarle otro indicador adicional, que es el de pobreza energética. Lo vemos en el siguiente gráfico. La pobreza energética lo que refleja es el porcentaje de españoles que atraviesa dificultades para mantener su casa caliente. Caliente en invierno y fresca en verano. Es decir, el porcentaje de hogares en España que tienen dificultades para poder afrontar las facturas de la calefacción y la factura de la luz, del aire acondicionado. Pues bien, España se sitúa como el segundo país con mayor porcentaje de población en situación de pobreza energética. El 21% de los españoles, 1 de cada 5, no puede mantener su hogar caliente. Segundo país en materia de pobreza energética. Pero hay más. Veamos la situación de pobreza infantil, los más vulnerables, los niños, los menores.
Pues bien, en materia de pobreza infantil, lo vemos en el siguiente gráfico, España también registra una situación absolutamente calamitosa. Según este informe de la Comisión Europea, casi el 35% de los menores de 18 años se encuentra en una situación de riesgo de pobreza. 35% de los niños, 35% de los menores de 18 años. Estos son 10 puntos más que la media de la Unión Europea. Somos el segundo país de Europa con mayor porcentaje de población menor, de niños, en riesgo de pobreza, tan solo por detrás de Rumanía. Y el siguiente gráfico, vamos a ver cómo evolucionan estos indicadores, cómo evoluciona el porcentaje de riesgo de pobreza, de carencia material severa, en general, cómo evoluciona la pobreza en España. Pues bien, estos gráficos que los ha elaborado y publicado un tuitero, un economista, al cual recomiendo encarecidamente que sigáis, que se llama John González, en X, en la red X, pues reflejan a la perfección cómo evoluciona la pobreza en España a lo largo del tiempo. Y vemos cómo en los últimos años todos estos indicadores, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social a nivel general, la tasa de pobreza en los niños, en los menores de 18 años, la situación de carencia material severa. La carencia material severa es una situación de pobreza de verdad, es decir, que no tienes lo básico para poder alimentarte convenientemente, para poder pagar el alquiler, es decir, una situación de gravedad a nivel financiero, a nivel económico. Pues bien, ahí veis cómo todos estos indicadores, que no dejan de ser un reflejo de las dificultades económicas que atraviesa la población española, de la evolución de la pobreza en España, cómo crecen. Crecen en los últimos años bajo el gobierno del Partido Socialista. Se han disparado desde el año 2018. Estos son dos indicadores claros de declive a nivel económico en España, pero hay más. Por ejemplo, en el caso de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, en España el 12,3% de los jóvenes de entre 15 y 29 años son ninis. Ni estudian ni trabajan. Somos, España, uno de los países con mayor porcentaje de ninis de toda Europa. Otro indicador importante, el abandono escolar, lo vemos en el siguiente gráfico. En materia de abandono escolar, es decir, jóvenes de entre 18 y 24 años que abandonan de forma prematura la educación, es decir, que solo han completado como máximo hasta educación secundaria inferior, este porcentaje en España ronda el 14%. Es una de las mayores tasas de abandono escolar de toda Europa. Una vez más, somos el segundo país con mayor tasa de abandono escolar de Europa, tan solo superados por Rumanía. Rumanía es uno de los países más pobres del continente. España está ahí, está a la par, segundo país con mayor tasa de abandono escolar. Otro indicador relevante, la desigualdad de rentas. España también registra una fuerte desigualdad en materia de rentas, en materia de ingresos. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí se ve cómo el quintil más rico, es decir, el 20% de la población española que gana más dinero, gana 5,5 veces más que el 20% de la población más pobre. Con lo cual, la desigualdad de rentas en España es una de las más altas de Europa y, de hecho, se ha agrandado en los últimos años. El 20% más rico gana 5,5 veces más que el 20% más pobre. Y esta brecha se sigue agrandando con el paso del tiempo bajo el gobierno progresista, socialista, izquierdista, comunista de PSOE y de Sumar. Y luego tenemos la protección social en general. Y es que, excluyendo las pensiones públicas, el impacto de las ayudas, las prestaciones y las transferencias que realiza el Estado
a la población más vulnerable, para reducir la pobreza, para cubrir sus necesidades básicas, resulta que ese impacto, la eficacia en esas ayudas, la eficacia en la protección social, en el caso de España, es muy baja. Es decir, se despilfarra dinero sin que realmente se obtengan buenos resultados. En general, en España se despilfarra dinero siempre. Hay partidas que directamente se podrían suprimir, se podrían eliminar y no pasaría absolutamente nada, porque es para alimentar determinados intereses políticos, a determinadas entidades, a determinadas asociaciones. Dinero que se despilfarra literalmente, se quema en la pira pública. Pero luego del dinero que va destinado a prestaciones, ayudas sociales, resulta que su eficacia es nula o muy reducida en comparación con el resto de Europa. No solventa de forma eficaz las dificultades económicas de la población que lo pasa peor. Como digo, excluyendo las pensiones, el impacto de las ayudas y prestaciones para reducir la pobreza en España es muy bajo. Tan solo el 23%. Es decir, que esta ingente inyección de recursos para reducir la pobreza y facilitarle la vida a la población más vulnerable tan solo logra reducir esos indicadores de pobreza en un 23%. La media en la Unión Europea es del 35%. Y aún es peor en materia de pobreza infantil, porque las ayudas, las prestaciones, tan solo logran paliar las dificultades económicas de los más pequeños en un 17%, cuando la media en la Unión Europea es del 41%. Es decir, que mientras que en el resto de Europa, una vez que el Estado interviene y pone en marcha sus transferencias, ayudas y prestaciones a esa gente más vulnerable, en el caso de los menores, su situación mejora de forma sustancial porque la pobreza o el riesgo de pobreza se reduce una vez que se efectúan esas transferencias en un 41%, pero en el caso de España ese porcentaje se reduce al 17%. Es decir, toda esa ingente cantidad de recursos tan solo logra reducir la pobreza infantil en un 17% y a nivel general en un 23%. Es decir, las ayudas y las prestaciones en España son casi la mitad eficaces que en el resto del continente. Esto en cuanto a protección social, pero hay más, porque también tenemos un problema de desempleo. España encabeza la tasa de desempleo en Europa. Es uno de los países con mayor tasa de paro de todo el mundo rico. En el caso europeo, la tasa de paro en España es del 12%, por encima incluso que la de Grecia. Somos el país con más paro del continente. Y luego tenemos un problema porque el Producto Interior Bruto crece en España en los últimos años, pero no como consecuencia del incremento de la productividad, que es lo realmente sano y sostenible en el tiempo, sino porque simplemente ha aumentado la población. Fijaos, en el año 2023, España registra cerca de 49 millones de habitantes. De estos 49 millones, 6 millones y medio son extranjeros. En España han entrado en los últimos años, desde el año 2018, más de 2 millones de extranjeros, especialmente de fuera de Europa, especialmente procedentes de Hispanoamérica y también de África. Y más población significa más consumo y, por lo tanto, más Producto Interior Bruto. Pero no ha aumentado la productividad. La productividad, de hecho, ha caído en España. Y esto es importante porque significa que estamos creando riqueza, que el PIB, la producción nacional, crece en los últimos años, pero como consecuencia única y exclusivamente del aumento de la población. Población, además, con la llegada de estos inmigrantes, que en general es población poco cualificada. Es decir, que generan empleo de poco valor añadido. Pero como consecuencia de esta llegada de población y el incremento del consumo, aumenta también el PIB. Pero eso no significa que aumente la riqueza per cápita. Aumenta el PIB, aumenta la producción, pero también aumenta la población. Y por lo tanto, esta es la clave. La riqueza per cápita se mantiene prácticamente estancada. La riqueza en España no está creciendo porque haya más inversión, porque haya más capital,
porque haya más tecnología, porque haya más valor añadido, porque produzcamos más usando menos recursos. Eso es lo que significa la productividad. El aumento de la productividad implica que se produce más, con más valor añadido, productos de más calidad, más caros o mayor cantidad, pero usando menos recursos. Menos dinero, menos capital, menos recursos humanos, menos trabajadores. Eso es un incremento neto de riqueza. Pero no, en España no sucede eso. La productividad en España ha caído en los últimos años. Es inferior a la media europea y sigue bajando. Y por lo tanto, esto se traduce en menos renta per cápita y también en menos sueldo. El aumento de la población en España, pero con una situación de productividad estancada o incluso bajando, se traduce en dos efectos concretos. En primer lugar, que tenemos menos renta per cápita. El Producto Interior Bruto, como digo, apenas ha crecido en los últimos 5 años, pero la población, sin embargo, sí, ha aumentado de forma sustancial, 2 millones más de extranjeros desde el año 2018. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? El PIB crece, pero crece todavía más la población, la renta per cápita, la riqueza por habitante se mantiene estancada. Una vez que descontamos la inflación, en el año 2023 la renta per cápita en España se situó un poco por encima de los 25.000 euros por persona. Tan solo un 1,3% más que en el año 2018. Es decir, que la renta per cápita en estos últimos 5 años se ha mantenido prácticamente estancada, prácticamente no ha crecido bajo el sanchismo. Y además se distancia con respecto al resto de Europa. La renta per cápita en la zona euro, la renta media, ronda los 31.750 euros en el año 2023. Es decir, 6.500 euros más que en España. La brecha en el año 2018 era de 5.800 euros. Es decir, en el año 2018, siempre en términos constantes, descontando la inflación, en el año 2018 la diferencia entre la renta media en España y la renta media en la Unión Europea era inferior a 6.000 euros. Ahora, sin embargo, esa diferencia ronda los 6.500 euros. Es decir, los españoles son cada vez más pobres en comparación con los europeos. O, dicho de otra forma, los europeos son cada vez más ricos en comparación con los españoles. Este es el primer efecto. La renta per cápita se mantiene prácticamente estancada. ¿Ha aumentado el PIB? Sí, pero a un ritmo inferior que el de la población. Por lo tanto, las riquezas por persona, la renta media por persona, se mantiene prácticamente igual en estos últimos 5 años. Y el segundo elemento importante, el sueldo. Porque no nos engañemos, el sueldo, como cualquier otro precio, no se puede determinar por ley. No puede venir un político a decir cuánto puedes cobrar. Eso generaría distorsiones brutales. El control de precios siempre genera problemas y el sueldo es un precio. Es el precio de la mano de obra, el precio del trabajo. Pues bien, ¿qué es lo que determina el sueldo? No lo determinan los políticos, no lo determina ninguna ley, lo determina únicamente la productividad. A mayor productividad, más sueldo. A menor productividad, menor sueldo. Y la productividad en España se mantiene estancada e incluso ha caído en los últimos años. Por lo tanto, ¿cuál es el segundo efecto? El segundo efecto de esta baja productividad es un sueldo, pues, ciertamente deprimente en el caso de los españoles. Fijaos, en el siguiente gráfico, lo vemos aquí, el sueldo medio en España por hora trabajada ronda los 18 euros. Esto es una media. En España, de media, se cobran unos 18 euros por hora trabajada. Pero es que en el resto de Europa, la media es de 24 euros. 24 euros por hora trabajada. Esto significa que los españoles somos más pobres que la mayoría de europeos. España, en definitiva, es un país de tiesos. La renta per cápita en España es inferior a la media europea, a la media de la zona euro. Somos más pobres que la mayoría de países europeos.
Y esto significa que los sueldos, nuestros ingresos, pues distan mucho de lo que quisiéramos, especialmente en comparación con otros países ricos. Fijaos, el salario más frecuente en España, tal y como vemos en el siguiente gráfico, donde aquí se va a reflejar la distribución del sueldo en España en comparación con, bueno, pues cuántos españoles, porcentaje de españoles que cobran un determinado nivel de renta. ¿Cómo se distribuye los sueldos en España? ¿Cómo se distribuye las rentas en España? Este es un dato sacado del Instituto Nacional de Estadística. Fijaos, el grueso de la población, la mayoría de la población, se concentra en rentas bajas. El salario más frecuente en España no llega a 15.000 euros brutos al año. El 20% de los trabajadores en España cobra entre 14.000 y 19.000 euros brutos al año. Ahí lo veis, ahí es donde esa curva, ese pico, esa montaña que vemos al principio, en esa distribución de la renta, lo vemos claramente. La mayoría de la población cobra menos de 30.000 euros al año, pero el grueso, el pico, se sitúa entre 15.000 y 19.000 euros al año. El sueldo más frecuente en España, el más frecuente, son de 15.000 euros brutos al año. Por lo tanto, estamos hablando de rentas muy bajas. Menos de 15.000, menos de 20.000 euros al año. Esto es lo que cobran muchísimos españoles. Ahí es donde se concentra el grueso de las rentas. Rentas bajas en comparación con otros países ricos. Esto es lo preocupante. Por lo tanto, al mismo tiempo, esto significa una cosa muy curiosa, y es que en España eres rico, eres clase alta, si por ejemplo, ganas más de 37.000 euros brutos al año. Si ganas más de 37.000 euros brutos al año, te sitúas entre el 20% de la población que gana más dinero en España. A partir de 37.000 euros, perteneces al 20% más rico de españoles. Claro, las rentas en España, los sueldos en España son tan miserables, son tan bajos, que lógicamente las rentas altas también son una miseria. A partir de 37.000 euros, prácticamente te puedes considerar un privilegiado, porque perteneces al 20% de la población más rica. Pero es que el top 1%, es decir, para pertenecer al 1% de los españoles más ricos, que ganan más dinero, que ingresan más dinero, basta con que ganes 57.500 euros brutos al año. A partir de ese sueldo, a partir de un sueldo de 57.000 euros, de 60.000 redondeando, perteneces al 1% más rico de España, al 1% de la población que más ingresa en España. Y no por casualidad, Hacienda, a partir de 60.000 euros, te aplica uno de los tipos marginales más altos en el impuesto a la renta. Pero esto es una desgracia porque si lo comparamos con otros países, en otros muchos países, Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo, Francia, Alemania, los países nórdicos, Estados Unidos, en Estados Unidos una familia normal, clase media, ingresa 100.000 dólares al año. 30.000 euros, que es lo que ingresa aquí la clase media alta en España, en Estados Unidos eres pobre de solemnidad. Te consideran prácticamente un paria. Ya no digamos si no llegas ni siquiera a 20.000 euros al año. Ahí eres pobre literal. Te califican como pobre. Una familia media estadounidense, lo normal es ganar 100.000, cerca de 100.000 o más. Eso es la clase media norteamericana. Y sucede lo mismo en otros países europeos. Pero en España no. En España, si ganas más de 37.000, ya perteneces al 20% más rico. Si ganas más de 57.000, ya perteneces al 1% más rico. La mayoría de trabajadores españoles ganan menos de 20.000 euros. El sueldo más frecuente, tan solo 15.000 euros al año. Esta es la desgracia.
Fijaos, a nivel de clases, el 33% de la población, casi un tercio de la población española, ingresa menos de 1.000 euros netos al mes. Una vez descontados los impuestos, en dinero contante insonante, lo que ingresa realmente en el banco. El 33% de los españoles ingresa menos de 1.000 euros limpios al mes en su cuenta. Esto es clase baja, se podría decir. Clase baja, menos de 1.000 euros al mes. La clase media en España, en base a estos salarios de miseria que tenemos, la clase media se considera clase media aquellas personas que ingresan entre 1.000 y 2.000 euros al mes. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de clase media en España? 44%. El 44,5% de los españoles ingresa tan solo entre 1.000 y 2.000 euros netos al mes. ¿Y sabéis qué se considera clase alta en España? Pues clase alta se considera aquellos españoles que ingresan más de 2.000 euros limpios al mes, después de pagar impuestos. El 22,6% de la población. Tan solo el 23% de los españoles ingresa más de 2.000 euros netos al mes. Esto, en cualquier otro país rico, sería visto como una vergüenza, como una auténtica calamidad. Porque ganar 2.000 euros netos al mes es lo que gana las rentas bajas en muchos países ricos. Y aquí, sin embargo, se considera clase alta. Ya eres un privilegiado, ya eres renta alta si apenas ingresas poco más de 2.000 euros netos al mes. Ya te puedes considerar un afortunado. Somos un país de tiesos. Somos pobres de solemnidad en comparación con el resto del mundo rico. Hombre, si nos comparamos con África subsahariana, evidentemente estamos mucho mejor. O con muchos países de Hispanoamérica, por desgracia. Pero es que deberíamos compararnos con otros países ricos. Pues bien, las comparaciones son odiosas en este caso, porque en España casi el 80% de la población gana menos de 2.000 euros limpios al mes. El 80%. Lo que en otros países sería visto como un sueldo de miseria, aquí es la regla, es la norma, es lo habitual. Y nos hemos acostumbrado a eso. No es que los ricos en España sean muy ricos, es que la mayoría de españoles son muy pobres. Eso es lo que te ocultan los políticos. Eso es con lo que te engaña el socialismo imperante. Somos un país de tiesos. Lo podemos ver de dos formas. Fijaos, las rentas altas, en materia de rentas altas, por poner un ejemplo concreto. Vamos a ver dos ejemplos concretos. Veamos un ejemplo de renta alta. Por ejemplo, un buen abogado que entra en uno de los despachos más importantes del país, de los grandes despachos de abogados. ¿Sabéis cuánto gana? ¿Sabéis cuál es el primer sueldo en España, en un gran despacho de abogados, en un gran bufete? La élite del país. ¿Sabéis cuánto cobra un buen abogado en uno de los mejores despachos de España cuando entra? Pues fijaos, el sueldo inicial para este tipo de abogados de élite es de 40 o 50.000 euros brutos al año. Esto es élite, esto es ser lo mejor de lo mejor, lo más de lo más. Entre 40.000 y 50.000 euros el primer sueldo en un gran despacho de abogados, de los mejores, en España. ¿Sabéis cuánto cobra un abogado cuando entra en uno de los mejores bufetes de Estados Unidos? El sueldo ronda los 200.000 euros al año. 200.000. Frente a 40.000, 50.000 como mucho en el caso de España. Es decir, un buen abogado en Estados Unidos gana hasta 5 veces más cuando está empezando su carrera profesional que en España. Esto a nivel de rentas altas. Por eso hay tantos españoles que, teniendo buenos estudios, siendo gente muy cualificada, ingenieros, médicos, abogados, programadores, se largan de este país. Pero ¿cómo no se van a largar? ¿Cómo no se van a largar si siendo la crème de la crème, lo mejor en materia de formación, una persona
bien cualificada, en un trabajo de alto valor añadido, bien remunerado. En el caso de España, gana 40 o 50.000 euros al año. Es decir, no llega prácticamente a 3.000 euros netos al mes. Cuando en Estados Unidos ganas más de 10.000 limpios. O te vas a Francia y ganas el doble. O te vas a Alemania y ganas 3 veces más. O te vas a Reino Unido y ganas 4 veces más. O te vas a Suiza y ya no digamos. ¿Por qué se van tantos jóvenes españoles con talento, buenos cualificados? Porque aquí cobran sueldos de mierda, de miseria. Esa es la realidad. La élite de este país cobra una miseria en comparación con otros países ricos. Pero veámoslo por el lado del resto de españoles. Veámoslo por el lado de las rentas medias. Un ejemplo del empobrecimiento que sufren los españoles. ¿Sabéis cuál es el coche más vendido en España? El Dacia Sandero. El Dacia Sandero es un coche de gama baja. Es un coche barato. Es un coche low cost. Pues es el coche más vendido de España. ¿Sabéis lo que cuesta un Dacia Sandero? De media, con lo básico, 14.000 euros. 14.000 euros. Ese es el coche más vendido de España. Y no por casualidad. Fijaos en qué situación estamos, que hay muchos españoles que no se pueden permitir el lujo de comprar un coche nuevo. Y por eso utilizan el coche antiguo, lo prolongan en el tiempo o acuden al mercado de segunda mano a comprar coches que ya tienen muchos kilómetros y ya tienen muchos años. Y por eso está creciendo la edad media del parque automovilístico español. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí se refleja la edad media de los coches que están en circulación en España. Pues bien, en los últimos años la edad media se ha disparado. Prácticamente se ha duplicado de los 8 a los 14 años de media. Somos tan pobres, somos tan miserables, nos estamos empobreciendo hasta tal nivel que cada vez son más los españoles que no se pueden permitir el lujo de comprar un coche nuevo. Y como consecuencia, la edad media de los vehículos no deja de aumentar. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Un español, un profesional sanitario que decidió irse a Suiza a ganarse la vida y nos cuenta su experiencia, lo que gana en Suiza y cómo vive en Suiza. Lo vemos a continuación. Esa es mi diferencia de ahorro como profesional sanitario en España y Suiza. ¿De dónde salen estos ahorros? Por estos gastos. Yo en España ganaba 1.182 euros, aquí en Suiza gano 5.100 más o menos. La gran diferencia en gastos sobre todo se basa en el alquiler. Yo compartía piso en Madrid y en Suiza vivo solo, a diferencia de casi 6.000 euros. Luego el seguro médico, que en España no es obligatorio y en Suiza sí, con un coste de 264. Y sobre todo también en tema vuelos, como hemos puesto ahí abajo, ¿vale? Yo en España no volaba tanto y en Suiza, pues obviamente voy a ver a la familia y hemos puesto un gasto medio al mes de 200 euros, por lo que mis gastos en España eran de 965 euros y en Suiza de 3.037. Si mi sueldo en España era de 1.182 euros y mis gastos de 965, se me quedaba un ahorro mensual en torno a 217. En cambio, en Suiza mi sueldo es de 5.100 y mis gastos de 3.037, lo que significa un ahorro mensual de 2.063 euros. Esto significa, chicos, que ahorro casi 10 veces más en Suiza que en España. Con esos datos, ¿creéis que sale rentable trabajar en Suiza? Ay, amigos, la realidad. En Suiza gana 5 veces más haciendo el mismo trabajo y ahorra 10 veces más. En España ganaba poco más de 1.000 euros al mes. En Suiza gana más de 5.000 euros al mes, que es un sueldo medio bajo en Suiza. En España ahorraba, quitando todos los gastos, menos de 200 euros al mes. En Suiza ahorra más de 2.000 euros al mes. Que no te engañen, amigos. El socialismo empobrece siempre y en todo lugar. Y en España somos cada vez más pobres por culpa del socialismo imperante. Bueno, pues para tratar en profundidad no solo las conclusiones, sino cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones a estos terribles resultados, estos indicadores críticos que refleja la Comisión Europea en materia de protección social en España, contamos con un gran economista, amigo de este programa, Diego Barceló. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Un auténtico placer contar contigo. Oye, de todos los indicadores que refleja la Comisión Europea, España, una vez más, es el segundo año consecutivo que suspende en materia de protección social. Hemos analizado pues 6 indicadores que están en situación crítica: pobreza, exclusión social, abandono escolar, desigualdad de rentas, tema de pobreza laboral. De todos ellos, ¿cuál es el que, desde tu punto de vista, es más preocupante, más alarmante? A ver, yo divido esto en dos temas. Por un lado, es verdad que tenemos muchos elementos para criticarlo a Sánchez. Ahora, me parece que la Unión Europea en este terreno no está para hablar. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que un continente que es el más rico del mundo, que concentra el 50% del gasto social del mundo, tiene 1 de cada 4 niños en riesgo de pobreza, yo solo con eso digo, este informe está mal, o sea, no es razonable la conclusión. Y cuando tú miras los datos de pobreza, estrictamente es riesgo de pobreza, pero luego la izquierda dice que es pobreza directamente. ¿Cuál es el problema? Que en España, por ejemplo, que el 40% no puede ahorrar para gastos imprevistos. O, por ejemplo, que no puede irse de vacaciones. Evidentemente, es genial que la gente se puede ir una semana de vacaciones al año como mínimo, pero el que no puede hacerlo no es la definición de lo que entendemos nosotros normalmente por pobreza. Entonces, cuando tú miras algo que sí es específicamente pobreza, que es, por ejemplo, no poder comer carne 3 veces por semana, ahí encuentras que la pobreza es el 1 y pico, 2%. Entonces se dice, entonces estamos hablando de otra cosa. Porque, por ejemplo, cuando tú miras cuántos hogares tienen lavadora, microondas, nevera, es el 99,9 literal, 99,9. Entonces, esta Comisión Europea, Unión Europea, son los que alentaron el ingreso mínimo vital, por ejemplo, precisamente para supuestamente reducir la exclusión social, etc. Entonces yo digo, esta gente que ha alentado el gasto público y el intervencionismo, ¿con qué cara nos dice que hay que gastar más cuando, siguiendo sus recetas, no se han conseguido los resultados que ellos mismos buscan? Entonces, yo lo que esperaría de la Unión Europea es que me dijeran, mire, la verdad que todo lo que le dijimos hasta ahora estaba mal, porque hicieron el ingreso mínimo vital y no sirvió para nada. Bueno, le sirvió al gobierno para hacer proselitismo, ¿no? Y al ministro Escrivá para promocionarse al Banco de España. Pero quiero decir, ojo con tomarnos estas cifras, porque para mí promueven más gasto y más intervencionismo globalista, socialista, como lo queramos llamar, pero bueno. Ahora, dicho eso, que para mí lo peor es el paro juvenil. El paro juvenil es escandaloso y es una muestra de que el salario mínimo destruye empleo y complica la vida de los jóvenes, y eso obviamente nunca lo vamos a escuchar de la Unión Europea y mucho menos del gobierno comunista de Sánchez, pero es por donde habría que empezar. El otro día saqué una cuenta. Si tú miras de 2019 hasta ahora, el empleo en las grandes empresas creció más de un 20%. Y en las microempresas, es decir, aquellas empresas que tienen hasta 10 empleados, no creció. No creció. Como sabemos, el salario promedio es mayor cuanto mayor la productividad promedio. Por lo tanto, en las microempresas es mucho más bajo que en las grandes empresas. Por lo tanto, el salario mínimo es desproporcionado para lo que pueden pagar las microempresas. Por lo tanto, en 5 años no han creado un solo empleo. Y ahí a entender por qué la tasa de paro de España sigue siendo la más alta de Europa y la tasa de paro juvenil es inmoral, es por gran parte, bueno, además de las cotizaciones sociales y todo, pero digamos, el salario mínimo. Y esto es terrible, porque si un chico no puede empezar a trabajar, ahí empieza la verdadera exclusión. Y el dopaje de los subsidios y empezar a acostumbrarte a mamar de la teta del Estado en lugar de ser autosuficiente, digamos, y aportar a la sociedad. Este dato que comentas, Diego, es muy relevante porque España lidera la tasa de desempleo a nivel Unión Europea y a nivel de la OCDE, una tasa de paro del 12%, que es estructural, está
se mantiene además en el tiempo. Bueno, bajar del 10% es un éxito rotundo, cuando en cualquier otro país serio y desarrollado una tasa del 10% es una auténtica calamidad, es una situación de depresión económica. Aquí ya lo hemos asumido como algo normal. Luego tenemos, efectivamente, el desempleo juvenil, que es muchísimo más alto, muy superior a la media europea, y luego el porcentaje de ninis, que lo recoge la Comisión Europea, jóvenes que ni estudian ni trabajan, que es el segundo más alto de la Unión Europea, tan solo por detrás de Rumanía, con casi Ese es un dato el terrible, por 13% de los ejemplo. jóvenes Ese sí es un que no dato estudian terrible. ni trabajan. Pero fíjate, en el tema de pobreza es cierto, los términos de pobreza, de exclusión social y riesgo de pobreza son términos relativos, es decir, reflejan una situación de menos renta o de mayor dificultad económica en comparación con el resto de la población. Pero hay un dato que a mí me ha llamado la atención y comentábamos antes, Diego, que es el de que en España, como consecuencia de la baja productividad que tenemos en este país, los sueldos son mucho más bajos que en el resto de la Unión Europea. El 80% de los españoles cobran, una vez descontados los impuestos, en términos netos, menos de 2.000 euros limpios al mes. El sueldo más frecuente en España son 15.000 euros brutos al año. Claro, esto en comparación con el resto de Europa, un sueldo de 1.000, 1.500 euros, es decir, prácticamente poco más que el salario mínimo interprofesional que ha puesto ahora el gobierno, eso ya es clase media en España. Esto es trágico. Esto refleja, Diego, un empobrecimiento de los españoles en comparación con el resto de europeos, ¿no? Sí, es genial que menciones esto porque permite decir lo siguiente, que claro, normalmente se vincula, y es correcto, los relativamente bajos salarios de España con la relativamente baja productividad. Ok, entonces de ahí el discurso oficial socialista, ¿cuál es? Que los empresarios no son creativos, que no tienen vocación por crecer, que solo se les ocurre poner Malvados bares. explotadores. Claro, además son explotadores. Pero lo que la gente tiene que saber es que si bien es verdad que hay un problema de productividad por las múltiples trabas que pone el gobierno, regulaciones, etcétera, el salario de bolsillo podría ser mucho más alto si no confiscara un tercio en cotizaciones sociales. Porque la gente tiene que saber, los salarios más altos de la Unión Europea, ¿dónde están? En Dinamarca, que son más de 3.000 euros por mes el salario medio. ¿Y cuántas son las cotizaciones sociales en Dinamarca? Cero. No hay cotizaciones sociales. Entonces, claro, a mayor cotización social, menor el salario de bolsillo. Claro, un socialista te puede dar el contraejemplo francés, que tienen las cotizaciones todavía más altas y tienen el salario de bolsillo más altos. Pero lo que pasa es que Francia es un caso aparte y yo creo que en términos económicos es un país en decadencia, como muestra mucho, digamos, no es la receta a seguir. La receta a seguir en todo caso sería la nórdica, ¿no? Pero claramente, si se redujeran las cotizaciones sociales, cosa que sería perfectamente posible si se corta el gasto público, el salario de bolsillo podría crecer aún con esta productividad. Ahora, si nos ponemos, porque además el problema de productividad, claro, a mí lo que me molesta es cuando como se sugiere por parte del gobierno es que la gente trabaja mal, que el español es vago, que el español no tiene nervio. Y en realidad el problema es porque España tiene más, el tamaño medio de la empresa española es más pequeño. Y claro, y otra vez viene ahí la crítica del empresario. No, pero ¿por qué más pequeño? Es más pequeño porque no le dejan crecer, simplemente. Porque yo tengo contabilizadas más de 100 trabas al crecimiento. Entonces, claro, entonces, si nosotros revolviéramos un poquito, tampoco te pido, un poco eso, y redujéramos un poco las cotizaciones sociales, sería una explosión de prosperidad con lo que ya sabemos hacer. O sea, la gente, es el gobierno el que le pone a la gente una mochila de piedras. Sin ningún género de dudas. Además, relacionado con esto, Diego, otro punto importante. España suspende en materia de protección social, curiosamente, bajo el gobierno que es más socialista, más progresista, que más se preocupa por los vulnerables, y resulta que cada vez hay más población en una situación de dificultad económica, de pobreza real, no en términos, como comentamos antes, de riesgo de pobreza, sino carencia material severa, que casi el 10% de la población ha aumentado, de hecho, de forma sustancial
este indicador de pobreza real, de carencia Sí. material severa, y el gobierno lo vende como escudo social. No vamos a dejar a nadie atrás. Vamos a destinar miles de millones a ayudas, a prestaciones. Pero lo que demuestra también este informe de la Unión Europea, la Comisión, es que una vez descontadas las pensiones públicas, la eficacia, el impacto que tienen las ayudas a la hora de reducir la pobreza o a la hora de reducir esas dificultades económicas es muy inferior a la eficacia de las políticas de protección social o las políticas sociales en el resto de Europa. Es decir, que aquí gastamos mucho dinero, pero no sirve para nada o sirve para menos que en otros países europeos. Y claro, si tienes el Centro de Investigaciones Oncológicas que gasta en obras de arte, ese es el ejemplo. Y tienes en la Diputación de Badajoz un director de orquesta que vive en Portugal y te gusta en Portugal. Es que es una vergüenza. Es una estafa continua al contribuyente, es el desprecio del contribuyente. Y la misma gente que te dice que hay que recaudar más para gastar más y gastan peor, y la gente tiene la constatación de que cuanto más impuestos se pagan, es peor, porque el sector público encima se relaja pensando, bueno, ahora que tenemos más dinero, o sea, si tenían un 1% de preocupación por gastar bien, ahora tienen el 0,1, porque como el dinero les llueve, es algo es realmente terrible. Pero en cuanto a políticos sociales, a colación de algo que mencionabas antes, hay gente del gobierno que dice que el pleno empleo sería una tasa de paro del 8%. ¿Pero cómo 8%? O sea, nos toman por idiotas. Es realmente increíble. Esta gente es mentirosa, inepta, incapaz, y encima se burlan. Una última pregunta, Diego. Tú que conoces bien el caso argentino, lo hemos tratado en varias ocasiones en este programa. Por suerte, ha cambiado de forma radical la situación en Argentina. Ahora Argentina trae buenas noticias. Es puesto como gran referente, gran ejemplo a seguir de cómo hacer las cosas bien para salir de la pobreza y volver a crecer y volver a generar riqueza y superar la lamentable situación que padecían muchísimos argentinos. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo. Quitando este último año de Milei, España se está argentinizando en el mal sentido, en el sentido de declive, Sí. empobrecimiento que trajo el peronismo imperante y especialmente el kirchnerismo durante los últimos años, donde se repartían paguitas de miseria, prestaciones y ayudas para mucha gente que no les llegaba porque eran paguitas de miseria, pero al mismo tiempo tenían que trabajar en el mercado negro, cobrando menos sueldo. Es decir, una situación de empobrecimiento generalizado. ¿Estamos un poco en esa senda? Sin ninguna duda, porque el mayor deterioro que llevó el kirchnerismo a la Argentina fue el deterioro, la involución conceptual. Y esa involución conceptual es la que luego permite el aumento del gasto público. Con los Kirchner pasó del 25% del PIB al más del 40%. Entonces, para financiarlo, primero agotaron las reservas, después defoltearon la deuda y cuando ya se quedaron sin eso, empezaron a emitir, y solo en el 2023 emitieron el equivalente al 13 puntos del PIB. Eso en España no puede pasar, pero el problema es que lo único que teníamos que más o menos nos podía evitar esta involución era la Unión Europea, pero ahora la Unión Europea con von der Leyen se pasó al bando de los malos. Entonces estamos desamparados, estamos realmente desamparados, pero claramente es así, digamos, la idea de que el Estado te va a resolver todo, que era la idea kirchnerista, es lo que traslada aquí el sanchismo-leninismo. Y vamos en esa dirección. Ojalá la gente, justamente el lunes publico un artículo en The Objective donde termino preguntando eso, diciendo, ojalá que en España reaccionemos antes y no tengamos que hundirnos tanto como se hundió Argentina para reaccionar. Diego Barceló, economista, muchísimas gracias. Seguiremos informando sobre este tipo de indicadores. Ojalá, como bien comentes, haya cambios y vengan tiempos mejores y podamos dar buenas noticias, aunque mucho me temo que bajo el sanchismo lo vamos a tener complicado. Aprovecho Sí. para desearte feliz Navidad y feliz año, Diego. Muchas Lo gracias. mismo para ti, para todos los tuyos. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Bueno, pues esta es la realidad.
de la España actual, de la España sanchista, de la España socialista, mucho escudo social, mucho socialismo, mucho comunismo, mucho progresismo, mucho wokismo, mucho no vamos a dejar a nadie atrás. Pero lo cierto es que nos machacan, nos roban, nos esquilman a nivel impositivo, los servicios públicos funcionan cada vez peor, se gasta más que nunca y, sin embargo, cada vez son más los españoles que atraviesan graves dificultades económicas, con los peores indicadores en materia de riesgo de pobreza y exclusión social, desigualdad de rentas, abandono escolar, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esta es la realidad de España. Somos un país de tiesos, pero no porque queramos, no porque no sepamos hacer las cosas bien. Somos un gran pueblo, gente preparada, trabajadora, responsable, pero estamos bajo un gobierno de ineptos, sectarios, radicales, miserables y rojos. Esta es la triste realidad de la España actual. Hasta aquí el programa de hoy, espero que les haya gustado. Antes de nada, recordaros, haceros del club de B1 Media para apoyar medios de comunicación libres e independientes como este. Muchas gracias a todos, despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Feliz Navidad y feliz año, amigos. Fuerza, ánimo. Venceremos.